especialmente aquí por la charla de Humberto puntualmente. Bueno, es un honor estar de nuevo por acá. Ya nos estamos acostumbrando a estas reuniones. Maravilloso. Voy a presentar a Humberto, que es la persona que nos va a acompañar hoy con una charla muy especial. Humberto es un profesional que actúa en muchos terrenos, pero especialmente es un pensador crítico de la cultura digital, del arte, del diseño. Es un querido amigo y hemos coincidido en varios proyectos, pero especialmente en la coordinación a 4 manos del Diplomado en Diseño e Innovación Social UCAP Prodiseño. Y es desde esa experiencia de pedagogía del diseño que hemos concebido esta charla dedicada a la creatividad y a la comunicación para apoyar la iniciativa que hace Ciudad Laboratorio en complicidad con el Labo Ciudadano. Humberto es doctor en Humanidades, magíster en Comunicación Social, licenciado en Letras, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello. Es curador del Centro Cultural UCAP y profesor del posgrado en Filosofía de la UCAP. Es autor de libros sobre arte, estéticas contemporáneas, articulista en revistas nacionales e internacionales, curador independiente y consultor de proyectos relacionados a imagen y estrategias culturales. Hoy Humberto nos va a dar una serie de herramientas que van a ayudar muchísimo en esta fase del taller en la que vamos a pasar de identificar problemas a generar ideas innovadoras y creativas. Bueno, con esas palabras, bueno, adelante Humberto, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, muy contento de estar aquí y agradecido pues con todos ustedes, compañeros de complicidad en el diseño y en el pensamiento desde hace mucho tiempo. Y pues yo traje para hoy una síntesis de un trabajo que es bastante largo y que cuando comencé a preparar las láminas, bueno, aquello era demasiado y como todavía este tiempo virtual es incierto, pues lo que hice fue recortar. Espero no quedarme corto ahora. Sin embargo, voy a exponerlo lo esencial de algunas cosas y luego podemos conversar. Yo llamé la intervención leer, escuchar y dialogar, y va a haber menos de dialogar que de leer y escuchar justamente por ese mismo tema del tiempo, ¿no? Pero bueno, voy a presentar algunas ideas desde la semiótica y ciertas teorías relacionadas al diseño. Y bueno, alguna propuesta que tengo que está, por cierto, bastante bien desarrollada en el libro que les compartí en el canal de WhatsApp que tenemos para comunicarnos de este taller extraordinario. Entonces, ahí, por supuesto, está mucho más amplio todo el tema. Muy bien, quise comenzar con esta imagen de esta oreja, un boceto de un querido amigo maestro Santiago Pol, de un cartel que desarrolló que se llamó Autojalada, porque era un homenaje a él mismo que yo le pedí, pero que tiene la particularidad de que es una oreja síntesis. Esta oreja síntesis es para él lo que implica todo el inicio del diseño. Y ese inicio está en el escuchar. Santiago dice, diseñar es escuchar. El diseño comienza con el oído. Y a partir de ahí se desarrolla todo. Y luego él hace en ese oído, pues coloca todos los elementos que él piensa que debe tener un diseñador. Pues hay un juego de objetos escondidos
un pincel, un puño, un corazón, un falo, bueno, todo lo que para él es de alguna manera diseñar en lo que hace, y creo que es un buen inicio para esta presentación. A ver, yo aquí ya me estoy enredando con unas láminas. Si ven algo raro, me dicen. Muy bien. Lo primero que quiero abordar es la idea de la lectura. ¿Qué implica leer en el mundo contemporáneo? ¿Qué implica leer para poder, si leer está asociado a la escucha? Aquí leer es un ejercicio de percepción, y hoy en día no podemos pensar en la lectura como un ejercicio de los ojos, exclusivamente de los ojos, sino veremos que la lectura es un problema de todo el cuerpo. Partimos de una idea de Marshall McLuhan que decía que una vez terminada la era de Gutenberg, de la imprenta, ¿verdad?, de la linealidad ordenada de la lectura centrada en los ojos, o de esa linealidad extraordinaria que consiguió el Renacimiento en el humanismo, que es el punto de fuga. Una vez que eso desaparece con la llegada de la electricidad, de lo que él llamó la era eléctrica, la lectura se convierte en un tema holístico e involucra la totalidad del ambiente e involucra la totalidad de los sentidos y privilegia lo auditivo sobre los ojos. Entonces, es una lectura que tiene que ver más con frecuencias y más con el sentir y más con integrar todos los sentidos que con la vista. Y a esta lectura es la que nos vamos a hacer referencia. ¿Qué leemos nosotros? Información. El mundo está lleno de información y es de lo que hablamos también, es nuestro referente. Esta información, en la base de los estudios semióticos, lo más simple que uno puede decir, está al menos dividida en dos elementos. Una información estética, que tiene que ver con lo que se llama formas sensibles, que pues esta forma sensible es la plasticidad de todos los elementos que hay en el ambiente. Esta forma sensible tiene que ver con la geometría, tienen que ver con el movimiento, tienen que ver con las estructuras de las cosas, y también los estados interiores, que son una manera de percepción estética. Las emociones, sobre todo, la intuición, que es algo con lo que trabaja tanto un artista y que también debe ser importante para el diseño, y yo creo que para todas las personas en este mundo. Luego tenemos una información semántica, que es la información del contenido. Esta información del contenido está hecha de formas conceptuales y de estructuras mentales. Nosotros percibimos, leemos, observamos también las estructuras, los códigos que nosotros hemos creado. Si ustedes me están escuchando en este momento, están escuchando, ¿verdad?, conceptos, ideas, entonaciones, pero también están escuchando una estructura, la estructura básica del castellano: sujeto, verbo, predicado, complementos del predicado. Bueno, a eso, entre otras cosas, llamamos códigos o estructuras mentales. Entonces, nosotros leemos todo eso. Si pensamos en el espacio, ya no en el lenguaje, cuando nosotros, en la arquitectura, por ejemplo, cuando nos acercamos a un edificio, estamos igual, viendo plasticidad, formas sensibles. También estamos viendo una emoción que es propia de ese espacio que nosotros conectamos con las formas interiores de aquello que quiso ser comunicado. Esto lo separamos aquí para estudiarlo, pero todo esto está unido en un mismo instante de percepción. Hay formas conceptuales de lo que sostiene el concepto de esa estructura, y hay, bueno, estructuras de composición arquitectónica. Y esto lo podemos trasladar absolutamente a todo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo múltiples formas de información.
perdón, y en la medida en que estamos conscientes de esto, hacemos nuestro ejercicio de lectura un ejercicio atento. Igual todo esto lo vamos a ver. La diferencia es qué tan atento estoy yo a eso que está ahí, y estar atento quiere decir, ¿verdad?, que mi lectura sea mucho más fina, sea mucho más perceptiva, sea mucho más minuciosa, sea mucho más incisiva, a si yo voy simplemente transitando por el mundo distraído, que es como solemos hacer. Y quizás podemos decir que esta es la diferencia entre una lectura, entre comillas, más profesional, y bueno, la lectura de la cotidianidad. Pues tampoco uno es una máquina para estar leyendo en su cotidianidad todo esto, aunque lo percibe por igual. Muy bien. Esto hace que los recorridos por la ciudad, por cualquier ciudad, por cualquier espacio, interior y exterior, que hoy luego nos referiremos a eso, ya esas divisiones están colapsando en el mundo contemporáneo. Bueno, impliquen una atención especial a cada uno de estos elementos. Y ya el tema de, por ejemplo, en la fotografía, a mí me gusta mucho seguir a este tipo de fotógrafos donde su modo de estar en la ciudad, como esta gente de Urban Romantics, su forma de estar en la ciudad y de percibir la ciudad, de conectarse con el espacio, de ser consciente de toda esa información, es parte del signo que ellos están generando. Es parte del mismo ejercicio de lo fotográfico. Entonces, esto bueno, nos quiere decir que hay una atención absoluta, no solo a la fotografía como una tercera persona, sino a lo fotográfico como una integración de todas las posibilidades del decir, es decir, una lectura, una mirada atenta, una mirada que se declara además, una mirada que se desnuda, que se devela, que se muestra mirando, y eso es importante también en estos procesos. Porque esto me parece esencial. Disculpen, estoy un poco ronco. Porque esto me parece esencial. Cito a Nietzsche cuando dice: el mundo real a la postre se convierte en fábula. Porque todo proceso de lectura, que es un proceso de escritura también, ya lo vamos a ver, me conecta con el mundo, con la realidad, desde mi propia intención y de mis propios deseos. Cualquier proceso de exploración, cualquier proceso de lectura, cualquier proceso de indagación en el espacio, es un proceso subjetivo en sí mismo. Es decir, es un proceso del sujeto involucrado con sus emociones y con las emociones que le da ese espacio, con sus conocimientos y con los conocimientos que el espacio le está ofreciendo, con su vida y con la vida que ese espacio le está dando ahí. Y el resultado del registro de esa relación, ¿verdad?, al final siempre es una fábula. Y esa fábula es nuestra fábula del mundo. Toda lectura es una fábula del mundo. Toda experiencia es una fábula del mundo. Porque nunca vamos a poder tener una relación, como se decía antes en las viejas escuelas de periodismo, objetivas. Eso no existe. Esto no lo hay. No lo hay ni para la ciencia. Los científicos son los primeros, tienen claro que el tema de la realidad es un tema complejo y no hay acuerdos universales en ese sentido. Entonces, pero nosotros que no hacemos ciencia ni nos vamos a meter en ese problema, ¿ok? Si lo que queremos es explorar, entender, relacionarlo, pero vamos a quedarnos con esta idea de la fábula y del mundo real como fábula y cómo nos conduce ellos en el sentido del deseo para un ejercicio de lectura y observación de la realidad como una práctica de estar en la ciudad y como una práctica creativa, que es hacia donde vamos. Y entonces esto nos lleva a lo que Julia Kristeva tan bellamente
refiere sobre el leer. Y decía, el verbo leer tenía para los antiguos un significado que merece que recordemos y resaltemos. Leer era también recoger, recolectar, espiar, reconocer las huellas, coger, robar. Es decir, toda lectura es una participación activa, incluso agresiva, incluso deseante, esmerada, ¿verdad? Que está dada para la apropiación del otro. No hay lectura sin deseo. No hay relación con el espacio sin deseo. El deseo siempre media, porque la comunicación en sí misma es deseo. Es decir, no, el deseo nos mueve en mayor o menor grado. Eso no lo podemos trabajar ahorita, pero bueno, en todo caso, en mayor o menor grado nos mueve el deseo. Y cuando nosotros vamos hacia algo es porque esta es un modo de desear ese espacio. Bien sea que ese modo de desear esté conectado a un fin comercial, a un fin emocional privado, esté conectado a un deseo de satisfacer el hambre, o lo que sea que esté ahí, pero siempre hay. Por eso, cuando a mí me gusta definirnos como seres humanos, y sobre todo los que estamos relacionados con la imagen y los que estamos persiguiendo las imágenes a partir de un deseo particular, que es el deseo de saber y posteriormente crear, nos hace especialmente unos animales semióticos. Y animales semióticos, ¿por qué? Bueno, porque hay esa carga pasionaria que nos relaciona con los espacios y con las cosas que van a ser leídas, y semiótica porque estamos en nuestra lectura todo el tiempo negociando significados con la realidad. Solamente las máquinas hacen lecturas sin deseo. Y sin embargo, la inteligencia artificial está aprendiendo a desear también. Así que cuidado que esto puede cambiar muy pronto. ¿Qué deseamos? ¿Dónde se da todo este proceso de deseo? Bueno, necesariamente debe haber espacio, ¿ok? Para poder recorrerlo. Ahora, ¿qué significa espacio? Tan complejo como el espacio no es un a priori, ¿verdad? El espacio no es algo que estaba antes y que tiene unas normas específicas de estructurarse, ¿ok? Universales y permanentes para siempre. Aunque haya algunas de ellas y haya cierta estabilidad. Eso ocurre. Sin embargo, el espacio está relacionado a estas prácticas. El espacio se activa y se actualiza con esa presencia del deseo. El espacio no es inamovible, ni es una tradición que permanece. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Podemos decir que el espacio como territorio, ¿verdad? Es un ámbito que podemos polinizar. Y ya veremos qué significa esto. El espacio como texto es un espacio de relaciones. También ya se los voy a explicar. Y el espacio como universo es múltiple y variado. Cuando hablamos de un texto, en semiótica, estamos hablando de algo invisible. Como dicen los semióticos, el texto no puede reducirse a la palabra, tampoco se puede reducir a la proposición y no se puede reducir a un párrafo. El texto son las relaciones invisibles
que hacen posible que esa oración o proposición y que ese párrafo sea así. Son las estrategias de combinación. Son las estrategias de relación que están ahí y que no podemos ver, pero que son las que realmente nos permiten decir qué bello texto, qué agradable texto, qué texto tan intenso, qué texto tan informativo, lo que sea que nosotros vayamos a calificar. Mario Vargas Llosa utiliza las mismas palabras que utilizamos todos nosotros. Están en el diccionario. Mario Vargas Llosa, para escribir, utiliza sujeto, verbo, predicado, complemento del predicado, a los mismos signos de puntuación y hace párrafos. ¿Por qué es distinto lo que él nos ofrece a lo que nosotros podríamos ofrecer? Y es tan extraordinario. ¿Por qué es un escritor prodigioso? Porque el modo como relaciona las cosas hacen que sus textos sean distintos, sean mejores en ese sentido. El espacio, entonces, es un ámbito de relaciones. Una ciudad es un ámbito de relaciones. Y esas relaciones están dadas por muchísimas propuestas. No es como un libro, no es como una novela, no salen de una mente única. Entonces, eso hace que las relaciones en una urbanización, en una cuadra, en una calle, en una ciudad entera, estén llenas de una complejidad enorme, porque si bien hay procesos de planificación urbanísticos, cosa que en Venezuela tampoco es que sea lo más adecuado, pero bueno, fuera de eso, ¿ok? Es un proceso colectivo. Lo importante es que la ciudad es un texto colectivo, un texto donde todos participan. Entonces son relaciones colectivas que están dadas ahí y que tienen que ver con los deseos de todos. Entonces, la ciudad como territorio general de todas esas relaciones es un ámbito donde esas relaciones se dan por el movimiento de las personas a través de ella y cómo van, ¿ok?, con sus acciones transformando y polinizando ese territorio. Un vector de polinización, como una abeja, un pájaro o algo de esto, es un vector que se abre a un espacio que se abre a él a la vez. Y estar abierto al espacio, lo que ustedes están haciendo como en su ejercicio, estar abierto al espacio es también un modo de transformar ese espacio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ese es el sentido de polinización, que es mucho más la ciencia. Y por supuesto, todo esto nos da un universo múltiple y variado. Una ciudad nunca es una sintaxis cerrada. Y su carácter colectivo reside también, es lo que permite que este universo sea múltiple y variado en ese sentido. Entonces, así podemos decir que leer la ciudad, recordemos que leer no es un tema de la vista, sino de todos los sentidos. Leer no es una disciplina, sino una forma de deseo. Que yo pueda en esa forma de deseo apoyarme en disciplinas, como el diseño, por ejemplo, como el arte, como lo que sea. Que pueda ser una disciplina que tenga una metodología y que esa metodología sí, en principio la lectura no es una disciplina, sino es una forma de deseo que luego puede pasar por una disciplina o por múltiples disciplinas para dar algunos resultados. No es un registro, sino una intervención subversiva. Se puede registrar, se puede hacer registro de la ciudad perfectamente, pero cada registro es una intervención. Y esa intervención no registramos para registran para guardar
sus archivos en algún momento salen y causan un efecto muy grande o muy pequeño. Eso no importa ahora. Lo que importa es que cada registro es una intervención, porque cada registro va a dar cuenta de lo que ese espacio es, de lo que esa ciudad es, incluso de lo que esa intimidad. Hoy la intimidad se ha vuelto también espacio público gracias a las redes sociales. Bueno, también de lo que esa intimidad es. No le pertenece al ojo, ya lo dijimos, sino las distorsiones de todo el cuerpo. Y es una distorsión en doble vía. El cuerpo que afecta al espacio es afectado por ese espacio también. No, nadie es inmune a el deseo que el territorio mismo tiene sobre uno. Ahí podemos llamarlo un juego de relaciones, podemos decir que hay una erótica también importante en esta relación de nosotros con la ciudad. O también hay, casi como puede haber una erótica, hay una crisis o una enfermedad también de esto. Pues yo enfermo, la ciudad que me enferma a mí, y para curarme y curar la ciudad, bueno, como creador busco un fármaco, y ese fármaco, bueno, está relacionado con algún modo de desarrollar el arte o el diseño en ese espacio. Les cuento la experiencia de una artista amiga mía que vive en Miami, Liliana. Liliana es una, vamos a llamar, cyber chamana, porque es una artista interdisciplinaria que mezcla el chamanismo con los cyber y con empieza a hacer unos rituales y a veces meses en esas ciudades para limpiarlas de su sufrimiento. Bueno, ese sería un fármaco para esa. Otro fármaco para esa ciudad es reimaginársela y empezarla a trabajar. Yo apostaría, no, a lo mejor no está de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo lo veo así como investigador y me gusta verlo así. El trabajo que hace Cheo, el trabajo de Ciudad Laboratorio, es un fármaco para esta ciudad también, ¿verdad? Pero la distorsión es en doble vía igual. Cheo es un ser afectado por esa ciudad que él mismo afecta, como caminamos, promotor cultural, como investigador. Entonces, bien, esto pues lo sustento en una cita extraordinaria de Roland Barthes, gran autor francés. Dice, la lectura sería precisamente el lugar en el que la estructura se trastorna. La lectura es el espacio en que cualquier estructura, la estructura del cuerpo, la estructura de nuestros rituales de lectura, la estructura de aquello que es leído, todo queda subvertido completamente en este juego de deseos. Y cuando este juego de deseos es consciente, en el sentido que es un deseo que yo pongo por delante para una determinada transformación, bueno, esto toma una potencia que va más allá de un encuentro casual con algún espacio. Buscando algún ejemplo para la charla, con esta, no, supongo que se pronuncia Marianne Hofmeister o algo así. Y tiene un trabajo muy interesante. Ella es una exploradora. Ella está en toda la corriente de los postnaturalistas, que es una corriente que está emergiendo de manera interesante hoy
la cultura, no solamente de la imagen y del arte, sino de todo el pensamiento, de nuestra relación con la naturaleza, porque la naturaleza hoy como ámbito de reflexión está colocada en el mismo espacio en que reflexionamos todos sobre nosotros mismos. Aquella idea de división, de dualismo, ¿verdad?, de cultura, naturaleza, o el dualismo artificial natural, o el dualismo ciudad, naturaleza, ya hoy no tiene sentido. Los estudios postnaturalistas, posthumanos, están pidiendo una transformación muy importante de esto y tener una conciencia de unidad con todo. Bueno, ella es una artista de los que trabaja esto. A mí me gustó mucho su trabajo porque ella es una exploradora urbana en este sentido y una exploradora de la naturaleza también. El boceto es esencial en su trabajo, en la práctica, la investigación, la obra, pero resulta que esa obra nunca es un producto cerrado. Y esto es una de las cosas más importantes de la transformación que existe en el proceso de lectura hoy. ¿A dónde vamos con nuestra lectura? Al acto del deseo de satisfacer aquel proceso de ser leído y comenzar a dejar de pensar en el producto. Más aún si nos ubicamos en una idea de postnaturaleza y de retorno a unos criterios ecológicos que nos hagan unos con ese ambiente. La idea de producto y de producción ha sido tremendamente dañina para nuestro planeta. Entonces, es mejor pensar en procesos, y estos son artistas que piensan en procesos. Bueno, ella va haciendo exploraciones por los espacios, tratando de entender la relación de la naturaleza con la arquitectura, la manera como se sorprende con un piso, con las montañas, donde investiga gabinetes de botánicos y de naturalistas, o un espacio ahí en la fotografía después de un huracán donde ya estaba, y cómo está ¿Aló? ¿Aló, Humberto, me escuchas? dado eso, todo para imágenes, bueno, su sorpresa por el espacio, el modo como observa las relaciones, como las entiende ella en la ciudad. Entonces me gustó mucho. Aquí acabo de perder parte del panel. Espero que me estén escuchando. Hola, Humberto, ¿me escuchas? Hola, Es Vanessa, sí. mira, te quité el video porque cuando estabas hablando en la lámina anterior no te oímos nada. Entonces quité el video para ver si así se escucha mejor tu ponencia. Pero vemos tu Porque presentación. Tu presentación sí la estamos se viendo, lo que está no te estamos cortando es viendo mucho. a ti. La lámina anterior Ahora, se cortó un poco. ¿sí me están escuchando ahora? Sí, Muy bien. Esta lámina, ¿verdad? Es la que no se escuchó mucho. sí, correcto. Muy bien. Ok, decía de esta lámina que es son los pequeños textos que acompañan las imágenes que ella coloca en Instagram, y son textos que, bueno, donde ella nos revela su relación con la mirada y la lectura y la participación del cuerpo en ese espacio donde ella va y donde uno puede ver ese juego de deseos que tiene ella con los lugares, lo que ella entiende del lugar. Es decir, registrar, leer, participar del espacio,
¿ok? Es una forma de deseo y es lo que encontramos acá. Se puede decir que después del huracán todo se ve o parece como una pintura. Hay pues una relación entre lo que es su modo de mirar, que está lleno de lo que ha estudiado en el arte y de lo que la naturaleza misma le ofrece, e incluso devastando algún espacio urbano. Eso convierte al lector, ¿verdad?, en un sujeto activo, como dijimos, y en la semiótica tradicional se habla de 3 tipos de lectores. Se habla del lector dominante, un lector que está involucrado en el mito. Aquí vamos a hablar, para no hacer una explicación muy grande, vamos a decir que, bueno, el mito acá es el conjunto de ideales, ¿verdad?, que se nos ofrece en una lectura. Esto estaba sobre todo pensado para los libros, pero si nosotros lo vemos en el ámbito de reflexión que yo les quiero ofrecer aquí, podríamos decir que este lector está involucrado en todas las ideologías que el espacio y que la ciudad le está ofreciendo. Un lector negociador, bueno, es el que cuestiona algunos aspectos de esto, y un lector opositor era el que rechazaba el mito y su rol de lector y, por supuesto, se convertía en un agente eminentemente subversivo. Estas divisiones que le gustaban tanto a la semiótica tradicional se han complejizado y ya no podemos decir, bueno, yo soy un lector dominante, yo soy un lector negociador o yo soy un lector opositor, porque ya estas categorías tan definidas ni funcionan, ¿verdad?, ni las reconocemos nosotros, sino que más bien somos lectores trans, lectores en tránsito, que estamos transitando por ese mismo sentido de deseo entre muchas posibilidades de relaciones con el espacio. Y ese ser un lector trans, ¿ok?, nos dice más bien que tenemos que pensar el rol del lector, ¿ok?, relacionado a un tiempo fugaz. Es decir, pensar el tiempo no como una categoría universal, firme, sólida. A mí me gusta decir el tiempo es una ficción. Pensando en ese texto de Nietzsche que les dije al principio. Bueno, el tiempo no es fugaz, eso lo sabe la ciencia también. En el universo, a escala cósmica, el tiempo no transcurre, el tiempo es, ¿verdad? Y entonces, si esto es así, bueno, nosotros pudiésemos pensar en las posibilidades de un ser humano que se desplaza en todas las alternativas del tiempo a través de la acción, como ocurre en esta relación trans que tenemos o híbrida que tenemos nosotros de seres humanos que están en una realidad dominada por los átomos y en una realidad que está dominada por los bytes. También podemos decir que este lector está relacionado con la idea de que leer no es solo vivir la experiencia de lo narrado, es decir, de aquello que yo puedo narrar o aquello que me es narrado a mí. Ninguna de las dos categorías domina, sino que este lector en doble vía es un lector, ¿verdad?, que vive la experiencia y sufre la experiencia de aquello que le es narrado, pero que aquello que ha sido narrado también va a sufrir las experiencias de ese lector. En este texto tan hermoso de Roland Barthes, de donde le saqué la cita, que es un texto clásico ya ahí, él habla de la lectura también como el cúmulo de pequeñas interrupciones que uno hace cuando está atrapado en un texto. Toser, rascarse, voltear, interrumpir un momento. Bueno, lo que nos está hablando es de la lectura como un hecho de vida. Y finalmente, pues si leer está asociado a la participación, a la acción colectiva, a la apertura en el intercambio de información, bueno, podemos decir que el lector en este sentido es un transformador, es alguien que cambia, es un polinizador, como dijimos en la lámina anterior. En síntesis,
leer es estar inconforme con el espacio. Y estar inconforme con el espacio puede ser un ejercicio consciente o puede ser un modo también inconsciente de habitar el espacio. Yo creo que diría que todos los seres humanos hoy somos seres inconformes. Y eso nos muestra este mundo tan difícil que tenemos, pero que también tiene una importancia capital, esta idea de estar inconforme. Inconforme no solamente con el espacio referido al espacio urbano, con el espacio de nuestro propio cuerpo, con el espacio de nuestras intimidades, con el espacio virtual y con el espacio de los átomos, con todos los espacios. Y estar inconforme quiere decir que deseamos esos espacios de múltiples formas también. Si yo puedo decir, ¿qué implica un cuerpo trans? Bueno, un cuerpo que está polinizado por la inconformidad, ¿verdad? Del deseo creativo de la transformación. Y eso es extraordinario en sí mismo, en no querer aceptar las categorías con las cuales la sociedad moderna había acostumbrado a definir los cuerpos, a definir las ciudades, a definir legalmente absolutamente todo. Es decir, esta categoría, este es el espacio del cuerpo de la mujer, esta categoría es el espacio del cuerpo del hombre, esta categoría es el espacio del cuerpo del barrio, esta categoría es el espacio del cuerpo de la urbanización. Por decir algunas categorías que están en el imaginario del habla de nosotros los caraqueños. Entonces, esto ya no funciona así. Estar inconforme con el espacio es estar a través de múltiples categorías. Eso hace que la ciudad, pero también el cuerpo, pero también la naturaleza, pero también el mundo que nosotros habitamos, sea un espacio eminentemente simbólico. Y sea un espacio semiótico. Hay producción todo el tiempo, no solamente de imágenes, sino de imágenes con significados múltiples, ¿verdad? Es un espacio de lectura y escritura, es un espacio de movilidad y tensiones, es un espacio de performance y de densidad o de múltiples densidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como espacio de performance es un espacio de rituales, es un espacio donde siempre por el deseo a mostrarnos y salimos en escena. El Eric McLuhan, hijo de Marshall McLuhan, que murió hace poco, Eric, su hijo, murió hace poco, y 2 años, decía, la aldea global de mi padre ya es un concepto vencido. Ahora tenemos que tomar uno de sus conceptos, que es el concepto de teatro global, y adaptarlo a la movilidad del presente, y decir que vivimos el teatro global del mundo móvil. Todos queremos estar en escena con nuestras tecnologías de movilidad. Entonces, eso implica múltiples performances. Y esos performances implican múltiples rituales y múltiples densidades del espacio. Y bueno, fíjense que ahorita la densidad mayor se trasladó al espacio íntimo y el espacio público perdió un poco de densidad. Entonces, eso ha llevado a distintos rituales. Y uno de los rituales es este, porque en otro momento estuviésemos en un salón de clase o en un auditorio, todos juntos conversando, y esos auditorios están hoy vacíos y estamos en una densidad distinta en este espacio virtual. Y bueno, toda ciudad es un texto incompleto, un texto siempre por hacer, un texto siempre por investigar. No hay una ciudad que sea un texto completo. Así el sueño de los utopistas haya querido ser siempre, tener sueños en que el ser humano permaneciese ahí, bueno, eso era olvidarse de la humanidad y del deseo. Un poco como las ciudades densas, superacumuladas de este artista Manabu Ikeda japonés,
que hace estas composiciones en Instagram de sus ilustraciones, donde, bueno, hay unas ciudades absolutamente saturadas, congestionadas, como es la ciudad hoy, pero que también dan la idea, ¿verdad?, de unidad de relaciones, de colectivo y de aquello que estamos pensando hoy, bueno, cómo lidiamos con la saturación, y es lo de puede ser del ser humano, también es parte de la naturaleza, y bueno, hay que mirar ahora, ¿verdad? Unas energías que relacionen múltiples aspectos de lo que somos como humanos. Por lo tanto, ese lector en ese espacio que es la ciudad, ese lector polinizador, ese lector activo, ese lector que transforma y cambia, me lleva a pensar en lo que Michel Desserteau, en la invención de lo cotidiano, afirmaba que era el espacio es un lugar practicado. Es necesario que haya práctica, y para que haya práctica debe haber vida, y debe haber rituales, y debe haber inconformidad, y debe estar cargado de deseo, y uno debe reconocer eso como una vida importante que se está manifestando ahí, y que uno es parte importante de esa vida, y esa vida lo está cambiando uno y uno cambia, porque si vemos el lugar de esa manera, y no como un invasor que llega a medir y a decir lo que ese espacio es, tendremos unas relaciones más auténticas con el espacio. El espacio nos aceptará y no nos rechazará en este sentido, porque de otra manera seríamos unos impostores. Este espacio, como territorio, ya les dije, bueno, está lleno de señales, de rituales y de alianzas. Estas señales construyen lo que para nosotros es un teatrum mundi, es decir, el espacio como ese teatro global del mundo móvil donde nosotros estamos. Pero para que haya mundo debe haber señales. Y los deícticos trabajan mucho en ese sentido. Hay un libro maravilloso de un sacerdote jesuita que yo quiero mucho, el padre Jesús Olza, un sabio de la lingüística, extraordinario sobre los deícticos y la construcción del teatrum mundi. Cuando nosotros vamos a hablar, construimos desde nuestra lengua el teatro del cual nosotros hablamos. Bueno, esto se da con este GPS natural que tenemos nosotros para decir aquí, allí, ubicarnos mañana, hoy, pasado mañana, que es el lenguaje, se ha multiplicado, por supuesto, con todas las posibilidades de la tecnología móvil y de nuestra comprensión del mundo actual. Y eso, bueno, hay que tomarlo en cuenta para poder pensar un territorio. Ya dijimos que está lleno de rituales y que esos rituales, por supuesto, están sostenidos por códigos, es decir, por sistemas de significación, es decir, por ideologías, por pensamientos, por gustos, por deseos, por modos de reconocer el espacio y por alianzas. Un territorio siempre es un conjunto de alianzas y por eso es que eso se da, alianzas con el espacio, alianzas con el tiempo, y hoy las alianzas son cada vez más arriesgadas para construir un espacio como texto. ¿Por qué? Bueno, arriesgadas en el sentido de que cada vez tomamos o hacemos combinaciones de cosas de la tradición con elementos del presente sin cuestionarnos como se hacía antes, cuáles son los límites de cada cosa. Voy a pasar, porque todavía falta más o menos, y creo que me estoy tardando, rápidamente por este ejemplo de alguien que tenía absolutamente claro el tema de las relaciones en el espacio, como yo se los he dicho aquí, que es el gran Oscar Niemeyer, el arquitecto brasilero, y cómo veía y cómo se puede ver en los bocetos sus estudios sobre las relaciones de la curva y el ethos
de su sensibilidad brasilera a la hora de estudiar el espacio y esas, bueno, cómo están relacionadas las curvas de la geografía de Brasil con las curvas de la mujer, con las curvas de su propia arquitectura, el modo sensible de entender la intervención del espacio de esa manera. Así que luego podemos volver, las estoy pasando rápido, pero para dar un ejemplo de alguien que se involucró sensiblemente con el espacio. Aquí Jaime me está pasando, miren todo lo que falta, yo voy a ir rápido entonces, y después nos conversamos. Bueno, esto ya lo hemos dicho un poco, pues es un territorio donde no hay jerarquía, multiplicar y medir intensidades. ¿Qué hacemos nosotros? Como dos, al menos, identidades que pueden recorrer ese espacio. Ustedes que están recorriendo espacio. Este es un físico de Big Boom, por supuesto, nos reafirma que en el espacio todo está conectado, pero vamos con esta idea para poder avanzar. Leer es hacer territorio. ¿De qué forma es hacer territorio? Bueno, es hacer territorio, al menos podemos pensar en dos entidades que recorren territorio, que son los cazadores y los recolectores. ¿Cómo puedo ser yo un cazador o un recolector? Bueno, teniendo conciencia, como decía Leibniz, que un cuerpo está ahí donde actúa. Es decir, hacer cuerpo en ese cuerpo que es el espacio. Y vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué implica ser un cazador? Bueno, los cazadores son sigilosos, son miméticos, son ingeniosos y son pacientes. Adaptan el territorio a sus movimientos y esto implica un respeto por el territorio mismo. Un cazador no es visto desde acá un ser brutal, sino es alguien que va al territorio y se alimenta de él, incluso le rinde culto. Y son sigilosos porque, bueno, él tiene que hacerse el territorio para poder cazar. Es mimético, aprende a ser invisible. Si yo llego a un espacio y yo quiero cazar lo que ese espacio me ofrece, yo tengo que hacerme uno con ese espacio. Estoy haciendo una síntesis de cosas que son más complicadas y más completas, pero que, bueno, elabora trampas. Y elaborar trampas tiene que ver con el proceso creativo. ¿Qué tan creativo soy o ingenioso soy yo para que ese espacio me ofrezca lo que él tiene sin que yo me convierta en un encuestador o un vendedor o en un impostor o un extraño que llega? Bueno, esas trampas son pequeños juegos de seducción para que el espacio hable conmigo de manera amable. Y bueno, por supuesto, la paciencia es indispensable. Hoy, en una era de la prisa, todo el mundo quiere algo rápido, bueno, el cazador debe tener paciencia, un tiempo de acecho y de persecución de lo que uno está buscando, porque la tarea de involucrarse como un cazador en el espacio es una tarea también de formación de uno en el espacio. Y la formación y la creatividad siempre tardan. Como dice el poeta Rafael Cadena, el arte es lento. Y esto puede ser visto como una forma de arte en tanto artificio también. Hay unas técnicas para cazar. Bueno, los cazadores agitan. Eso permite confundir y cambiar y ahí uno obtiene resultados. Los cazadores paralizan. Al paralizar, obtienen dominio de su presa, que es ese espacio. Los cazadores, ¿verdad?, desplazan objetos y desorientan, entonces cambian las rutinas y al cambiar las rutinas de ese lugar y desorientar, hacen que el lugar sea más evidente. Un poco como el colisionador de hadrones en Europa para encontrar las partículas del universo. Bueno, estos son cazadores científicos. ¿Qué hacen? Chocan esas partículas y las destruyen y al desorientar la ruta de esas partículas van encontrando otras que no existían. Los recolectores, por su parte, trabajan de forma distinta que los cazadores. Los recolectores son nómadas y para ellos transitar es acumular cosas. Son catadores de ese espacio, rastrean sensibilidades, lo prueban todo, necesitan probar todas las cosas que están en el espacio. Es una forma distinta de abordar el lugar.
bueno, son decentes. Espacio es y los recolectores son frugales, apuestan a la simplicidad. Un recolector no es alguien que hace archivos. Un recolector no es alguien que construye monumentos ni que quiere tener el archivo universal. No, no, no. Un recolector es alguien frugal, apuesta a la simplicidad. Tiene algunas técnicas de recolectar, obviamente deambular es una técnica extraordinaria, y que es moverse sin esquema. Eso le permite a uno descubrir y poder encontrar lo que no es evidente cuando uno se mueve dentro del esquema. Catar siempre es un modo de diseñar la sensibilidad, probar todo todo lo que pueda ser probado en ese espacio y simplificar, seleccionar y suprimir. Esto hay toda una metodología para seleccionar y suprimir, pero aquí simplemente les digo que uno no se puede quedar con todo lo que hay en el espacio, que parte de aprender del espacio es también aprender a disciplinarse uno y suprimir y contener el deseo para poder seleccionar lo que realmente es adecuado en su proceso. Ya estamos llegando al final. Entonces, un lector modifica, aumenta, realiza nuevas conexiones. Está el espacio en la medida que se mueve, crece, y este crecimiento, ¿verdad? Del moverse uno genera nuevos contenidos. Lo que quiere decir es que este proceso de cazar y recolectar no termina nunca, no va a un producto, sino que uno siempre está en tránsito con estas cosas. Hay un ejemplo de algo, una nota que puse y un mini diálogo que tuve con Moisés, que quiero y admiro muchísimo, sobre el tema del espacio, por una pregunta que creo que alguien hizo en otro momento sobre las culturas ancestrales, y yo le puse el ejemplo del maestro Víctor Hugo Irazábal, su viaje al encuentro con las aborígenes venezolanos en el Amazonas a través de todo el Orinoco, le hizo comprender que el espacio es un espacio de relaciones infinitas, sin límites, y trabajar junto con ellos, darle a esto, que ellos dibujaran con él, y él se dará cuenta que para ellos los ejes euclidianos que nosotros entendemos no tienen ningún sentido y empiezan a rayar en cualquier parte de la hoja porque el universo es una unidad extraordinaria. Eso alimentó posteriormente toda la obra de este gran maestro venezolano, que está algunos pequeños ejemplos acá, y nosotros en el Centro Cultural hicimos un ejercicio que se llamó Herbario de las Miradas, a partir de una obra de Víctor Hugo. Bueno, para trabajar, hoy diría que esto es el criterio de herbario, pero desde la percepción de este modo de estar en el lugar que es distinto, todo un poco de post-naturaleza también. ¿Qué debe tener un recolector? Incluso un cazador, al menos una mochila. De todas las herramientas que le puedo dejar, bueno, al menos una mochila. Tengan una mochila, búsquense una mochila. Esa mochila no es física, ¿verdad? En esa mochila ustedes deben tener unas herramientas icono, es decir, deben tratar de registrar la memoria de los objetos en los que están. Y esa memoria, herramientas icono, bueno, tienen que ver con lo que ustedes puedan tomar del espacio. No solamente en fotografías o dibujos, sino lo que puedan agarrar de ahí. Pero también las herramientas índices, que es la memoria de los efectos, pruébenlo todo. Probar, si yo estoy en un espacio, yo necesito. Entonces, esos efectos del probar van a ir, son las herramientas que están en mi mochila y me permiten llevar algunas cosas de estas para luego trabajar. Y unas herramientas símbolos, todos los espacios están llenos de símbolos de alguna manera, y uno a veces no los ve. Y esos símbolos son los que me revelan las ideologías que esos espacios están proponiendo, bien sea por el Estado, por el gobierno o por los sistemas de comercio y todo eso. Esas cosas hay que observarlas. Pues en conclusión, para este espacio, que es un lugar practicado, ¿verdad? Todo cazador y todo recolector
es un inconforme con el espacio, pero es un inconforme con el espacio que, ¿verdad? Al cual, casi prefiero decir, el cual desea. Y ese deseo es el que lo mantiene en un respeto, en un equilibrio maravilloso con el espacio. No olvidar, como decía la filosofía griega antigua, todo es uno y somos uno con el espacio. Y si tenemos eso consciente, vamos a tener una aproximación distinta a nuestros ejercicios de reflexión y nuestros ejercicios creativos. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen lo atropellado algunas cosas, pero había mucho que decir y pues el tiempo, aunque sea una ficción, siempre está ahí para cuestionarnos. Bueno, gracias. Espero que me estén escuchando. Sí, Humberto, te estamos escuchando. Muchas gracias. Moisés, creo que va a decir algo. Gracias, Humberto. Quería, ya que en tu charla mencionas varias veces aspectos digamos, relacionados con la naturaleza, el posnaturalismo. Me estuvo dando vueltas la posible diferencia que hay entre ser inconforme y adaptarse. Por aquello de que Darwin decía que, bueno, que el que mejor se adapta a la naturaleza, pues es el que sobrevive, ¿no? Y si sobrevive, se reproduce. Entonces, no sé cómo conciliar, digamos, cómo combina estas menciones digamos, a los aspectos naturales del contexto y esa insistencia de que tanto cazadores como recolectores son inconformes. Entonces, no sé, quería ver cómo lo ves tú. Sí, fíjate, ciertamente es paradójico, porque la forma de estar inconforme en el espacio no tiene que ver solamente con la inconformidad con lo que ese espacio es, sino con la inconformidad con lo que uno es en ese espacio. Si nosotros nos adaptamos a los paradigmas que hasta ahora nos han dado para recorrer un espacio o para estudiar un espacio o para segmentar un espacio, vamos a estar completamente limitados. Y eso es uno de los problemas del mundo actual. Por eso es que todo parece estar, ya que los que traíamos de la modernidad son insuficientes. Entonces, si mi actitud es el deseo, si mi aproximación es desde el deseo cumple con dos, al menos con dos posibilidades. El deseo es inconformidad, por eso deseo. Es decir, el deseo parte del estar inconforme, al menos con lo que tengo, ¿ok? Y liberar una energía que ciertamente es muy animal en uno, pero que también puede ser muy intelectual, las dos cosas. Entonces, hay una inconformidad tremenda ahí con el espacio. Pero el deseo, que puede llegar a ser, en algunos casos, por supuesto, una fuerza, pero estamos analizando aquí, yo creo que me salí. No, Humberto, te seguimos. Te seguimos. Ok. Estamos pidiendo Entonces, esta forma de estar en el espacio, ¿me oyen? Sí, te escuchamos.
Te Ok. estoy pidiendo permiso para tu cámara. Ah, ok, sí, le doy. Ajá, Ok, listo. aquí estoy. Eso. Muy bien. Entonces, el deseo también, en este sentido, cuando yo lo relaciono con el cazador, no es el depredador, ¿verdad? Es el que se alimenta de ese espacio que lo recibe y le permite alimentarse. El cazador y el recolector van a modificar el espacio, pero van a modificar el espacio desde un deseo que no destruye, sino que aumenta, fertiliza, que poliniza, que toma de ese espacio. Aquí, yo, en la casa de mi mamá, donde me encuentro, el, uno, yo agradezco todos los días que uno ve algo extraordinario con flores. Ayer estaba pensando en esto en la charla, vienen los colibrí con un deseo tremendo por estas flores y se alimentan de ellas y las cambian. Y luego lo que se llevan de ahí se lo llevarán a otro lado y nacerán otras matas de estas que están ahí. Se alimenta de ese espacio y lo transforma. Y de ahí media el deseo. Yo creo que son procesos que están en la naturaleza, que lo que ocurre es que toda la modernidad nos dejó a nosotros la idea de que el espacio La idea de que te perdimos, no, nos ha no, no, dejado la no se historia escuchó. natural. No se escuchó ¿Cuál? la idea. De lo que nos dejó la modernidad. Sí, esto que nos dejó la modernidad, de la dualidad y la división entre cultura, ¿ok? Entre espacio natural y espacio ha sido muy perdido. Ha hecho unos depredadores no naturales de los espacios, incluso de nuestros propios espacios construidos en la cultura arquitectónica o de diseño, unos grandes destructores. El cazar en un espacio, recuperando ese sentido de la naturaleza, de que de todo es uno, nos aproxima de nuevo a una forma más amable de estar en ellos. Y yo creo que estamos avanzando hacia allá. Recurro, McLuhan lo he citado varias veces hoy, que se volvía tiempo histórico muy antiguo, y creo que esta cosa muy ahora cuando se está manifestando con esta nueva comprensión holística de todo lo que somos y de la unidad con la naturaleza y con nuestro propio espacio. A la fuerza, porque esto que está pasando ahorita es un modo de volver a ello a la fuerza. Hola, hola. Como que me quedé sin señal o yo no los escucho a ustedes. No, Humberto. Gracias, Humberto. Sí, te escuchamos. Ha sido entrecortado a veces, pero sí se escucha. Ok. Eh, No sé, Moisés, si enredé más o aclaré, pero por ahí va la cosa. no, no, yo creo que aclaraste. Humberto, ¿me escuchan? Sí, Joaquín. Sí. Muy chévere la intervención. Claro, yo voy a levantar la mano porque quizás, bueno, también hay ciertas cosas que uno los pudiera ver de otra manera. Yo siento que cuando hablamos de la modernidad y de los problemas que tiene, de alguna manera,
una idea de episteme moderna, de forma de pensamiento moderno y de entender precisamente en el singular, es decir, creer que es una modernidad. Claro, yo entiendo claramente que cuando tú describes esa modernidad, es una modernidad que se refiere a esa separación radical entre hombre y naturaleza, pero incluso una separación en el hombre entre cuerpo y razón como cosas muy diferenciadas, ¿no? No obstante, yo digo, bueno, siempre es justo señalar que esa misma modernidad es algo compleja. Es decir, quizás fue el discurso hegemónico, pero no el discurso completo de las modernidades. Hay una modernidad que se aproxima a las emociones, por ejemplo, la que planteaba Pascal, es esa misma modernidad que recupera de alguna forma el poeta José Lezama Lima, y entonces nos da una idea de una modernidad más en plural, ¿no? Más compleja, y que yo creo que es importante tener esa referencia, porque nos hace también entender las diferencias que se pueden dar entre la idea de espacio moderno, es decir, la separación espacio-temporal, que da ese pensamiento racional, pero con la aparición de otras concepciones más afines a la idea de la topografía o a la idea del lugar, como por ejemplo las que se cultivan en el pensamiento oriental. Hay un geógrafo magnífico, Ji-Fu Tuan, que habla de la topofilia o ese amor al lugar, y hace de alguna manera separaciones muy significativas en relación a lo que sería el lugar, a lo que sería el territorio y a lo que sería el espacio. Yo creo que para lo que a nosotros nos interesa, ese es un hecho significativo, y también para un poco como para descubrir que también en esas modernidades se dieron alternativas, ¿no? No como para despacharlo todo, y me gustó de hecho muchísimo el ejemplo del arquitecto brasileño Niemeyer. Y digo, bueno, pero es que las ideas de Niemeyer son precisamente una herencia explícita de la concepción que aportó Le Corbusier, a pesar de que promovía una arquitectura y una ciudad pensada espacialmente, pero que otros arquitectos como Alfonso Reidis, creo que es un hombre que diseñó el Museo de Arte Contemporáneo de Río de Janeiro y también el complejo de residencial de Perogrullo, es esa otra arquitectura, es decir, yo siento que en las declinaciones modernas, incluso de América Latina, podemos entender la modernidad también de otra manera, ¿no? Desde una posición alternativa. Y yo creo que eso es importante, porque hay muchas cosas, digamos, del pensamiento moderno que se pueden rescatar de esas variaciones de lo moderno y que yo creo que son importantes a la idea de reflexionar sobre la ciudad, y es el tema ético, y es también el tema, digamos, de la posición crítica, y el hecho de también comprender la idea de alienación, es decir, potencialmente todos somos capaces de ejercer y de elaborar una lectura sobre las realidades, sin embargo no podemos desestimar de que en contextos específicos y en circunstancias determinadas esa lectura puede estar condicionada por la alienación, por el sentido común, por lo pseudoconcreto, de alguna manera. Donde yo siento que, bueno, el pensamiento crítico allí es siempre una alerta, ¿no? Y que es importante. Me parece que eso, de alguna manera, puede ayudar a abrir caminos. Y recordé mucho la documenta de Kassel del 2012, que precisamente está pensada en esa idea de lo complejo, ¿no? De la complejidad. Sí, no, muy bien. Efectivamente,
todavía lidiando con nuestros Humberto, la pero humanidad Humberto, no se puede, ni siquiera nos las podemos quitar de encima. Dime. no, que creo Jaime. que sí, que quizás si quitas el video, mejor, se va a escuchar mejor el audio. Listo, ya le quité el video. Ok, gracias, Vani. Voy a hacer un experimento porque quizás mi internet está muy débil. Voy a No, por tratar eso, de conectarme. No, sin el audio funciona mucho mejor. Digo, sin el video. Ah, ¿verdad? perfecto. Sin el video funciona Perfecto. mucho mejor. No se entrecorta. Ok. Habla Humberto para ver si se escucha mejor. ¿Me escuchan bien ahora? Mejor. Sí. Excelente. Bueno, les decía que, bueno, efectivamente, Gerardo, sí, claro, no se puede descartar toda vamos a decir, nuestro ser moderno, ni todo lo que la modernidad aportó. Efectivamente, tampoco la modernidad es lineal. Y bueno, no se pueden descartar todas sus aproximaciones ni sus avances. Lo que sí me parece es que la modernidad llegó a complicarse de tal manera que, bueno, está siendo evaluada, y evaluar no es juzgarla, pero sí creo que estamos abriéndonos a un momento donde, pues, sin perder la herencia extraordinaria de la racionalidad moderna, tenemos que abrirnos a otros espacios. Y ahí yo, claro, yo sí te entiendo perfectamente y respeto muchísimo lo que dice. Lo que pasa es que para mí, yo tengo un pleito de vieja data con la teoría crítica, y bueno, y con la idea de alienación. Entonces, porque siempre hay desde la teoría crítica, bueno, yo siempre me pregunto, bueno, ¿quién no está alienado, no? La respuesta desde los teóricos de la teoría crítica siempre hay como una autoritas por detrás de ellos en su pensamiento social, que parece autorizarlos a decirle a todos los demás lo que deben ser. Yo por eso me alejo un poco y me aproximo a estas cosas más bien no negando la teoría crítica, sino, bueno, he aprendido a meterme por otros caminos y me gusta verlo de una forma más poética. Es decir, como una poética del espacio. En esa poética del espacio encuentro que hay un modo de aproximarse a él en unas relaciones semióticas que todavía estamos descubriendo. Como les digo, esto es un camino abierto de investigación y que todavía, pues, tiene que ser pensado. Pero fíjate algo significativo, Humberto, y qué bueno que lo mencionas, porque, claro, partiendo de esa idea de lo intersubjetivo, que es esencialmente donde lo colocas, es muy importante, porque, bueno, a fin de cuentas, el tema ético, independientemente si uno lo quiere concebir como alienación o desde lo que aporta el pensamiento crítico, se centra en esa discusión. Ciertamente existe siempre la posibilidad de no ser justo, digamos, con el otro, ¿no? Eso también es consustancial a la historia y a determinados contextos. Eso ya lo hemos vivido. Entonces, claro, cuando uno se ubica desde esa posición poética, desde el tema discursivo, desde lo hermenéutico, siempre, digamos, resulta una herramienta interesante nombrar esa relación desde de lo ético, desde lo intersubjetivo. Yo creo que es importante la idea, porque, bueno, ciertamente uno es un inconforme, tal cual como lo describes,
y esa inconformidad pasa necesariamente, digamos, o ese deseo también, como lo describe siempre, es bueno, ante una sensación de vacío, es decir, ante una situación de carencia y ante una situación en la que me encuentro éticamente con el otro, no necesariamente como un etos agónico, es decir, no es estar poéticamente en el mundo, sino que bueno, estamos en el mundo interrelacionándonos. Y creo que es un hecho significativo. Yo también tengo una, digamos, tengo una polémica de vieja data con los discursos exclusivamente en la dimensión, digamos, fenomenológica, sin tomar en cuenta estos temas, ¿no? Y bueno, también por eso siempre me gusta hacer ese hincapié. Ahora, creo que coincidimos desde la intersubjetividad. Sí, porque esto apunta, como yo lo veo, justamente a relaciones eh, de una poética del espacio, hacia allá es donde va. Yo sé y entiendo a lo que te refieres. Hay una postura que a veces es un poco cómoda de parte de los semiólogos, que nos las brindó Humberto Eco, en la idea de decir que mi aproximación poética y sensorial o textual al espacio prescinde de el análisis político y ético, si es que yo quiero prescindir de él, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, es una forma de comodidad, pero yo creo que también hay en este sentido poético de aproximación al mundo y al colectivo, puede haber también una respuesta ética, ¿ok? Que no necesariamente busque o coincida con determinados parámetros ideológicos de cualquiera que esté formulado sobre la mesa, no ninguno en específico, sino que bueno, en ese deambular, ¿verdad? Que construye estas poéticas de estar en el mundo, hay una relación con lo que la naturaleza y el espacio es en sí misma que puede llegar a ser profundamente ética. No, allí coincidimos plenamente. Claro, el tema también de lo poético y es importante. Claro, nosotros creo que quizás hay un acuerdo, entendemos esa idea de lo político en las vanguardias, ¿no? Lo político desde el punto de vista formal, pero es que también lo formal, lo ideológico, es decir, tiene sus claves simbólicas, ¿me explico? Es decir, también puedo operar en un sentido contrario. Y eso es bien importante. No, Elena, la poética es una acción política, indudablemente. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. Hola. Chévere la participación de Gerardo y lo que comenta Humberto. Si te parece, Humberto, hay dos personas que quieren hacer preguntas. Claro, claro, sí, todos los que quieran. Encantado. Okay. La primera que escribió fue Eva Map. No sé si Eva quiere hacer su comentario por audio o lo leemos. ¿Nos escuchas, Eva? Sí. Ok, Eva no puede hacerlo ahorita porque no tiene conexión, pero te leo lo que comentó. Creo que se entiende la adaptación y la inconformidad en ámbitos diferentes. La adaptación, en este sentido de la evolución, es un proceso biológico asociado a la evolución. Nuestro cuerpo se puede estar adaptando constantemente sin que seamos conscientes. El ser humano posee ciertos niveles de conciencia que permite sentir esa inconformidad. En este sentido, el deseo de cambio, que parte de la inconformidad, es una forma de adaptación.
y se puede incluso decir que cualquier cambio puede ser una adaptación. Luego, Oli Pinto quiere hacer otra pregunta también. Y luego viene Rosa Virginia. Adelante. Muy bien. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre lo que hemos estado aprendiendo sobre cazador-recolector. Aquí en este ámbito entiendo que se está hablando sobre la ciudad tradicional, por así decirlo. Este tipo de maneras de verlo, cazador-recolector, ¿cómo serían aplicadas a lo que es la ciudad informal, los barrios, las ciudades autoproducidas? Porque aquí basándome también y recordando lo que dijiste ahorita en la charla, sobre cómo veían los indígenas el espacio donde los límites eran infinitos, yo veo que quizás de alguna manera este fenómeno de cómo son las ciudades del barrio, que son laberínticas, se van como que cada vez volviendo más pobladas, más densas. ¿Cómo entraría esta categoría del recolector y el cazador en este otro tipo de ciudad que se aleja bastante a lo que es la ciudad tradicional, la ciudad moderna, donde bueno, los límites no existen? Una de las intervenciones hablaban de topografía, el barrio se adapta a la topografía y es otro tipo de otra visión del espacio donde la naturaleza más bien es protagonista, y no solamente la naturaleza en cuanto a topografía, sino la naturaleza humana, porque de alguna manera los barrios son también ejemplo de maneras de pensar del que habita, porque son habitáculos autoproducidos. Y, no solamente, y ahí en la parte del criterio es mucho más libre y los límites se desdibujan, porque en el barrio las calles es una extensión de tu casa, del patio de tu casa. No tienes un patio o un jardín, pero tienes la callejuela, tienes la vereda donde compartes con tus vecinos. O sea, ese diálogo y ese leer del territorio, cómo se puede aplicar todo esto de la charla, por ejemplo, a los barrios. Mi pregunta. Muy bien, voy contestando ya. Sí, ven contestando, Humberto, por favor. Ok, muy bien. Ok, hay dos planteamientos. Aquí estoy viendo el de Eva, que lo escribió. Dice que el ser humano posee ciertos niveles de conciencia que le permiten sentir esa inconformidad. En este sentido, el deseo de cambio, que parte de la inconformidad, es una forma de adaptación. Mira, sí, obviamente es posible un cazador, ¿verdad? Es alguien que está adaptado al espacio, igual que un recolector, que un nómada. El asunto es cómo ocurre esa adaptación al espacio. El problema es que la palabra adaptación al espacio, que es ahí pues donde los términos con los que tenemos que lidiar y pensar otra vez, están cargados de una fuerza semántica muy fuerte desde el pensamiento moderno. Entonces hay un problema porque pareciera que adaptarse siempre está relacionado con entrar en el formato, a hacerse dentro de un formato. Y aquí, si adaptarse implica reconocer que yo soy uno con ese lugar. Y al reconocer que yo soy uno con ese lugar y puedo tener determinadas estrategias de seducción en mi relación de ese lugar para que ese lugar se manifieste para mí, la idea de adaptación sería completamente distinta a la idea de
adaptación por estructura ideológica o la que sea. Es decir, aquí no hay un claudicar o un aceptar ni un integrarse, porque ya de hecho, de suyo, el ser en ese espacio está integrado a esa propia existencia y se siente así en él. Esto me permite abordar la segunda pregunta, y esto es una, vamos a decir, claro, lo que pasa es que aquí la charla, pues yo hice una super síntesis de cosas que tendrían que estar mucho más explicadas y que las están, para poder abordar esto como una metodología de trabajo hacia la creatividad. Pero esto funciona en cualquier espacio, en cualquier ciudad, en la ciudad, como dice ella, tradicional, y el barrio, o un pueblo, o la naturaleza misma, porque no depende de la estructura que hay ahí, sino depende del modo como yo voy a ingresar a esa estructura y voy a lidiar con ella de manera creativa. Entonces, en ese sentido, pues funcionaría igual para todas. Yo creo que las estructuras son hoy un problema también. Yo no sé, yo menos que nadie, porque no soy ni arquitecto ni diseñador, sabría cómo resolver esto. Lo que sí puedo decirle desde el ámbito de la teoría y de lo que se está pensando hoy es que estos espacios, como los concebíamos, están siendo muy problemáticos. Y tan problemático, esto puede ser quizás polémico, pero lo voy a decir igual, tan problemático son los espacios del desarrollismo, ¿verdad? Donde brutalmente se interviene desde el poder sobre el espacio público sin tomar en cuenta ni al ciudadano ni a la naturaleza, y se lanza una avenida o cualquier cosa, un conjunto de edificios brutalmente sobre una ciudad, sin tomar en cuenta como el mismo espacio orgánico del barrio, ¿verdad? El cual usualmente está construido sobre la idea de la emergencia, ¿ok? Y de la necesidad de la autoconstrucción, de el habitar, pero que en muchos casos, en una buena parte de los casos, termina siendo unas estructuras de supresión de la naturaleza que no dialogan con ella. De ahí los frecuentes accidentes de los ríos y las vaguadas que se llevan las casas, de las casas derrumbadas en los linderos de las montañas, porque, bueno, hay una acción por igual, como en el caso del desarrollismo, que lo que yo quiero decir con esto es que nos debe invitar a una relación distinta con el espacio. Y ese invitar a una relación distinta con el espacio es invitar a, bueno, un modo de estar en él, el ya construido y el que está por construir, que esté fuera del, al menos, de la depredación y el desarrollismo. Humberto, yo quería retomar sobre las preguntas que te están haciendo, sobre la metáfora del cazador y el recolector, vincularlo con la tarea que tiene el taller, porque digamos, los participantes han, de diferente manera, han manifestado sus relaciones con su entorno inmediato. Algunas personas en su entorno inmediato, que es donde estamos trabajando, pero tienen muchos años trabajando allí, o tienen poco tiempo y digamos, los vínculos cercanos no son tan sencillos. Todo esto lo digo porque lo que viene ahora significa desplegar unas estrategias para poder trabajar en ese espacio.
Y para mí uno necesita usar una estrategia cuando sabe que va a haber resistencias, dificultades, obstáculos. Y bueno, y claro, es obvio que esa manera de actuar sobre el espacio requiere algo que tú has nombrado, que me parece como muy importante: respeto, equilibrio y amabilidad. Y yo siento que que esa metáfora, sea la estrategia del cazador o la estrategia del recolector, digamos, digamos, interviene en el entorno desde un respeto, un equilibrio y una amabilidad, que tiene que ver con esas dificultades de, bueno, romper el hielo, perder el miedo escénico, cómo contactar con los vecinos que no están esperando que yo, o con las personas que están vinculadas cerca de mi territorio, no están esperando que yo aparezca y protagonice. Es decir, hay que usar esas estrategias, yo creo que van a ser muy, muy útiles, como la de confundir, desorientar, ir a lo simple, pero siempre con un contacto, digamos, una estrategia que parte desde cierto mimetismo y cierta amabilidad. Yo creo que allí hay un material muy importante, que es muy complejo y muchas ideas, pero que se conectan muy bien con, bueno, el momento en el taller que tienen los participantes en este momento, sus desafíos con el entorno inmediato. Sí, y fíjate, es importante lo que estás diciendo, porque entrar desde esta visión o este método del cazador y del recolector implica necesariamente aproximarse al espacio con la conciencia de que ese espacio está vivo, tiene valor, hay cultura en él, hay unos modos, además de vida y de creación, que nosotros quizá desconocemos. Y que si yo entro desde mis propios parámetros, si fuese el arquetipo, por decirlo, no es arquetipo, es una figura, porque ya si decimos arquetipo nos complicamos. Desde la figura del conquistador, bueno, ahí trae un problema. Pero aquí se trata, ¿verdad?, a hacer de ese espacio una posibilidad de conectar, bueno, con aquello que yo deseo del espacio. Yo deseo ese espacio, yo me voy a alimentar de ese espacio. Para que ese espacio, para alimentarme de ese espacio y no depredarlo, ¿verdad?, yo debo permitir que ese espacio se manifieste también amablemente hacia mí, para yo poder reconocer en él una cultura que respeto y que voy a valorar, y que incluso el dejarse sorprender por el espacio, el permitir que ese espacio te muestre cosas prodigiosas que si vas con un a priori de conquista nunca vas a poder lograr. Bueno, eso tiene que ver con ese sentido de respeto poético hacia el lugar. Esto no quiere decir, que hay que tener cuidado, que uno se va a abandonar y uno no sabe nada, ni tiene que ver con este tema, que si es el saber del espacio. No. Uno no pierde lo que uno es. Uno es diseñador, uno es arquitecto, uno tiene un conocimiento, uno tiene una formación, pero esa formación que uno tiene se va a abrir también a ese espacio con un método que te permite dialogar con él. Y ahí el sentido del diálogo. El diálogo es posible cuando tú reconoces, ¿verdad?, al otro, y eso te da valor a ti mismo. Y eso es la parte importante. Por aquí veo, porque abrí un chat y veo unas preguntas, y Eva dice que no depende del entorno, sino más bien de tu actitud hacia el mismo. Depende de tu actitud hacia el entorno, pero también a dejar que el entorno se manifieste hacia ti y te transforme. Chévere. A ver, Rosa Virginia
Sí, una pregunta, queda Rosa perdón, Virginia. Vanessa. Chévere. Y creo que con Rosa Virginia vamos cerrando. Ujú. Hola, buenas noches. Yo también tengo una pregunta, me anotan. Bueno, Rosa y Moisés. Y Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? A ver. Hola Rosa, qué Perfecto. bonito escucharte. Ay, Humberto, qué gusto escuchar, además, qué sabroso esos seres maravillosos que están de aquel lado. Muchísimas gracias por tus palabras, porque siempre son, wow, nutritivas. A ver, la mía es una pregunta muy sencilla, que desde el confinamiento nos ha tocado ver la ciudad desde una ventana o desde un balcón. Para quienes hemos vivido la ciudad desde caminarla, conocerla, entenderla, para después tratar de traducirla para los ciudadanos, que ha sido mi trabajo por muchos años, además de haber perdido yo momentáneamente esa ciudad, viviendo en una ciudad como Pamplona, como casi todas las ciudades españolas, eh, los españoles convierten la ciudad en su casa. Y uno, mientras más pasan los días acá, entiende eso. Y para mí, que he ido viendo y tratando de entender eso, el perder la ciudad momentáneamente por una importante cantidad de días, ha sido muy conflictivo. Ha sido muy conflictivo quedarse quieto y empezar a entender que la ciudad está allá afuera, apagada, callada, sola. Y, eh, y hacia allá va la pregunta. ¿Qué hemos hecho los humanos, los ciudadanos, para tratar de entender ese repentino vacío, ese repentino abandono de lo que día a día me marca, me codifica, es mi ciudad, es mi espacio, como bien dices tú, simbólico, es mi espacio semiótico perdido de repente? Me quedo sin código. Tratamos de construir una ciudad, y esta es la pregunta, dentro del espacio que habitamos. A mí me tocó de alguna manera, pero por ahí va la pregunta. ¿Construimos la ciudad en los apartamentos donde vivimos, en las casas donde vivimos, para tratar de recuperar algo de esa simbología, algo de esa semiótica que es tan importante, quizás en mi caso? Mil gracias por escucharlo. Mira, muy bello tus palabras y muy difíciles también, porque creo que estamos tratando de entender qué es lo que nos ha pasado, ¿no? Y cómo lidiar con esto que nos ha pasado, de estos otros espacios en los que estamos ahora. A mí me gusta pensar que estos otros espacios nos están revelando una ciudad que no era la habitual. Y ciertamente ese revelarse se produce con cierto dolor, y es inevitable, ¿no? Porque esto no ha sido un proceso de elección, pero sino, bueno, fuimos arrancados de un espacio y encerrados en otro. Pero resulta que nos fuimos hacia los espacios íntimos y, como dices tú, en ese volver al espacio íntimo nos hemos problematizado desde dónde nos estamos aproximando.
Y están las ventanas, están las conexiones virtuales, que todavía nos cuesta mucho entender que, y nos cuesta porque es lógico que nos cueste, decir, porque no estaba completamente, o al menos en esa densidad dentro de nuestras rutinas, que quizás eso también es la ciudad, y que tal vez lo invisible, lo que no vemos, ha empezado, o lo que no veíamos, a revelarse como otros modos de estar en la ciudad sin el desplazamiento acostumbrado. Yo no sé a dónde va esto, es muy pronto para decirlo. Hay muchos intelectuales que están diciendo muchas cosas, pero yo creo que más bien hay que ser cauto y hay que tratar de comenzar un proceso de observación también de esto que estamos viviendo, y en este proceso de observación es curioso quizás ser cazadores y nómadas dentro de esta intimidad que nos ha tocado, y desde los espacios de esta intimidad cómo podemos ver hacia los espacios donde estábamos antes y permitirnos descubrir algo ahí. Al menos me lo pregunto y trato de ubicarme en ese lugar, porque no hay una solución y es un proceso duro y por supuesto doloroso, ¿no? Pero creo que también podemos iniciar procesos de observación así, y yo, como te digo, no descartaría los procesos de observación de la manera como lo íntimo se ha expandido en lo invisible, que son las conexiones en red, digitales. Es decir, ¿qué oportunidad tengo yo para expandirme ahí y aceptar eso como real también en este instante para mí mismo? Son preguntas, porque no es difícil tener respuestas con eso, pero al menos me aproximo desde ese modo. Sí, mil gracias, mil gracias. Humberto, que antes de cerrar esta conferencia tuya tan nutritiva, tan retadora, yo quería pedirte que dieras con respecto a una de las últimas láminas en la que hablabas de la mochila, y que en esa mochila había herramientas icónicas, simbólicas y además de índices, ¿no? O sea, que son como las tres grandes categorías en semiótica. Que dieras, por favor, un ejemplo de cada una de esas herramientas, y no sé si la mochila del recolector es igual a la del cazador, y si no son iguales, entonces, bueno, un ejemplo para cada uno de estos roles que tú has definido. Sí, bueno, si supieras que cuando llegué a esta lámina, y debo decirlo con sinceridad y mea culpa con respecto a nuestra audiencia, me dije a mí mismo, ¿para qué puse esta lámina? No la debe haber colocado, porque esta lámina necesita mucha explicación, y me di cuenta que no tenía ni el tiempo ni la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, intentaré. La verdad es que esto debió haber sido una lámina suprimida. Pero voy a intentar sintéticamente dar alguna idea sobre esto. La mochila sirve para los dos. Lo que cambia en ellos son las estrategias, en el recolector y el cazador. Ahora bien, aquí hay tres tipos de herramientas que les sirven a los tres, porque son herramientas semióticas, como tú dices, para aproximarse a la ciudad. ¿Y qué quiere decir que sean herramientas semióticas? Bueno, que son herramientas que nos permiten lidiar con lo que la ciudad nos está ofreciendo como discurso, para poder escucharla y para poder integrarnos a la ciudad o a cualquier espacio. Lo que pasa es que siempre hablamos de ciudad, ¿ok? Yo diría que sería curiosísimo, vuelvo a la pregunta de Rosa Virginia, cuando hice esto,
para el libro no me lo imaginé así, pero ahora me lo pregunto. Y si yo aplico estas herramientas en la intimidad de mi casa, ¿qué ocurre? Eso, pues, es todo un reto. Las herramientas icono que tienen que ver con la memoria de los objetos, un signo es un signo de una realidad. Por supuesto que herramientas icónicas básicas siempre están relacionadas a la fotografía y de manera una grabadora, algo de herramientas. Y esto en un taller largo, con práctica, de exploración de la ciudad, bueno, veríamos cómo integrar estas herramientas a las estrategias que están dadas acá, porque luego viene un proceso que no está descrito acá, que tiene que ver con el proceso creativo, que es cómo utilizo todo lo recogido con esas herramientas para generar, en este caso, un texto de diseño. Y entonces, bueno, estas son las herramientas iconos básicas. Las herramientas índices, cuya relación es indirecta. Lo más fácil para poder explicar un índice es que una huella es indicial. Está hecha por un tercero que no veo, pero que tengo noticia de él. Por eso que dejó ahí. Y que habla de la memoria de los efectos. Estaría muy relacionada con lo sensorial que la ciudad me puede ofrecer. Y entonces, muy relacionada con las formas, las huellas, las manchas, ese tipo de cosas. Recuerdo ahorita voy a poner un ejemplo del arte, de un trabajo de un artista que tiene una propuesta muy interesante y que yo le tengo aprecio, que se llama Antonio García Rico, de un trabajo que él está haciendo en Mérida y una obra que se iba haciendo en una pared donde los que mascan chimó en ese pueblo en Mérida van escupiendo, con el escupidero. Y eso que se forma, esa mancha que se forma ahí con esto, bueno, eso es memoria de los efectos, de que alguien transitó, de que hubo movimiento, de que esto se manchó, y como huella. Y entonces recoger esto me va a permitir a mí luego, cuando vaya a un proceso creativo, tener los efectos de ese espacio y hacerlos míos e integrarlos a mi proceso creativo, para no imponerle al espacio, sino para poder hablar de lo que el espacio es, que en el fondo es una de las cosas que esta estrategia busca. ¿Cómo hago yo un proceso de diseño? No desde mis ideas, esta cosa del diseñador desarrollista. Yo pienso porque me enseñaron en la escuela de diseño y yo creo que me leí los libros de arte. No, ya va, espérate, eso está muy bien. Pero si tú te involucras con el espacio de esa manera y lo que tú vas a crear con el conocimiento que tienes, ¿verdad? Sabe, huele, se siente, se percibe como ese espacio, ¿ok? Sin que tú tengas que decir, este es el espacio, sino que en aquello que tú hiciste, eso está ahí. Por eso hablo también de lo invisible y de las relaciones. La gente va a sentir una aproximación, una cercanía con lo que tú le estás diciendo, que quizás no va a saber ni siquiera por qué es, porque no todo el mundo tiene la conciencia absoluta de su espacio, pero eso va a estar ahí, de eso se trata. Y las herramientas símbolo, como les decía, la memoria de los documentos, una relación simbólica, en esta teoría es una relación de signos arbitrarios, como el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que nos marcan determinadas leyes de arbitrariedad para poder entendernos. Y entonces, una ciudad, pues, también es, o un espacio, también son las leyes que hay en ese espacio, carteles políticos, públicos, publicidad, todo lo que esté en ideología que yo pueda recoger.
en ese lugar. No lo puedo recoger todo, como les dije, y el recolector menos. Su interés no es hacer el archivo de esa ciudad. Eso es otro trabajo, ese sería otro personaje distinto, sino aquello que es necesario para sentir que me involucré con ese lugar. Entonces, bueno, la mochila, esta mochila nos permite cargar, por eso digo una mochila y no es una maleta, no es un camión, no es un archivo, es simplemente una mochila con unas herramientas de algunas cosas, ¿ok? Que en mi transitar, jugar, involucrarme, dejarme seducir y seducir ese espacio, yo me voy a llevar para luego utilizarlo en un proceso creativo, en alguien distinto que soy yo, porque tuve esa experiencia de vida y me la permití. Esa es un poco la idea, Moisés. Gracias, Humberto. Yo simplemente agregaría que bueno, esos son las herramientas, vamos a decir, en su formato puro, pero uno podría de repente encontrar cosas que son un poco icónicas y al mismo tiempo indiciales o con un componente simbólico. Y al final la propuesta, y eso sería ideal, que en cada grupo se considerara, bueno, esas propuestas de diseño ante el reto de diseño, bueno, cómo ubicarlas, cómo leerlas desde esta perspectiva, que me parece interesantísima. Gracias, Humberto. Sí, definitivamente no hay, es decir, como tú dices, esta es la base y hay elementos que, bueno, uno entran en distintas categorías y de ahí, pues, por eso es que meterse en la ciudad es no encontrar cosas lineales, sino por eso es tan importante el deambular y también deambular entre este tipo de herramientas, ¿no? No es un método cerrado. Bueno, Humberto, creo que bueno, ha sido una charla maravillosa, intensa, y yo te voy a confesar, Humberto, que he quedado muy inconforme con esta charla. Estoy lleno de inconformidad, porque, bueno, la charla se ha quedado muy, muy corta, y la verdad es que tengo un gran deseo de que todas estas ideas, claves, estrategias que planteas, bueno, se puedan extender en un ejercicio más amplio, pero bueno, ya en otro momento podremos regresar a ello, pero bueno, muy contento, muy inconforme, con mucho deseo, y yo creo que tú planteas que la inconformidad supone liberar una energía. Yo espero que esa inconformidad que tú planteas, que yo siento que está en los equipos de trabajo y que está en los participantes, libere, bueno, la energía creativa y las energías estratégicas para avanzar en los proyectos que cada uno de los participantes están imaginando, están planificando. Así que, bueno, Humberto, un gran abrazo por esta charla. Estoy muy agradecido por haber participado, muy contento, extraordinario el diálogo con ustedes. Les recuerdo que en el texto que les compartí, ahí esto está mucho mejor explicado y bueno, ahí pueden complementar con eso también. Así que, bueno, gracias y felicidad para todos. Bien. Abrazo, gracias. Gracias Humberto. por todo. Feliz tarde. Chao, gracias. Gracias, Humberto. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el espejo. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, sí.